Buen día a todos. Vamos a ver lo que es el letrero o también llamado pie del plano arquitectónico. Letrero o pie de plano arquitectónico. Se trata de un cuadro de datos sobre el proyecto arquitectónico que se coloca normalmente en el ángulo inferior derecho. Para dibujarlo se puede tomar como base una hoja tamaño carta por su comodidad y porque es estándar, con la orientación vertical, aunque puede ser de menor tamaño. Algunos de los ejemplos de los datos que debe contener son los siguientes: proyecto, ubicación, propietario, metros cuadrados, localización, escala, notas y observaciones y fecha. Actividad 11. Dibuja en una hoja tamaño carta el pie de plano tal como se muestra a continuación. Entonces, en nuestra hoja tamaño carta, en sentido vertical, vamos a medir 3 centímetros de arriba, 3 centímetros del lado derecho, 3 centímetros de abajo y 6 centímetros a la izquierda, y vamos a trazar un cuadro, línea gruesa o doble línea. Posteriormente vamos a trazar líneas en el sentido horizontal, separadas primero por 1 centímetro, después por 4, después por 1, después 6 centímetros y enseguida varias líneas que hay en 1 centímetro de separación entre ellas. Posteriormente, en el sentido vertical, vamos a medir 3 centímetros en el margen inferior derecho y trazar 2 líneas tal como se muestra en la pantalla. Después vamos a cruzar las líneas en ese cuadrante de esquina a esquina y por el centro. Volvemos a medir 1 centímetro hacia abajo, trazamos líneas y el resto de la distancia, no importa que sea un poco menor, va a quedar así. Volvemos a medir 3 centímetros y trazamos una línea que abarque los 3 últimos espacios, otros 3 centímetros y una línea que abarque toda esa parte. Este va a ser nuestro cuadro de datos. Ahora, en la parte superior vamos a poner cada una de sus acotaciones. El primero es especificaciones y notas. Recuerden que cada que escribimos algún texto hay que dibujar primero unas guías que nos indican el tamaño del texto. Así debe de ser con todas. Después, croquis de localización, orientación, y ahí vamos a dibujar un norte. De los varios que vimos, vamos a colocar el que más nos guste, el que se adapte a ese tamaño. Proyecto, ubicación, propietario, proyecto, dibujo, aprobó, calculó, cédula profesional, abreviado, superficie construida, debe de ser en metros cuadrados, superficie de terreno también debe de ser en metros cuadrados, la escala a la que va a estar dibujado el plano, la fecha, y en el ángulo inferior derecho lo que se llama clave de plano. Ahí vamos a colocar la letra A momentáneamente. Esa clave de plano puede variar
Enseguida vamos a ver cómo puede variar. Vamos a completar. Proyecto se refiere si es casa habitación, si es escuela, si es un parque. Ese es el dato que debe de llevar. La ubicación debe ser la calle con el número donde va a estar el proyecto, el propietario del predio, en proyecto, la persona que hizo el proyecto. En dibujo va a ir el nombre del alumno, porque él es el que lo hace. En la aprobación va a ir mi nombre, puesto que en este caso yo soy el que aprueba eso. Cálculo, se acostumbra a poner nada más las iniciales. Y en cédula profesional va un número, que es el número de profesionista. Debe de ser el número de profesionista de quien aprobó, o sea, de la persona que tenemos aquí. Superficie construida y superficie de terreno en metros cuadrados. Finalmente, la fecha actual. Algo importante que hay que recalcar: por lo general lo dibujamos dentro del letrero, como ya vimos, y debe de contener lo siguiente: la manzana donde se encuentra el terreno, el nombre de la calle principal y secundarias, así como lo vemos en el ejemplo, con su trazo, con su respectivo trazo. Se debe dibujar el letrero a escala con cotas. Se deben de marcar las colindancias de ese terreno y poner las cotas del terreno hacia las esquinas. Los metros cuadrados que lleva el terreno y el norte de orientación, que ese ya lo pusimos en el letrero. Por último, si hay algún punto de interés cercano, por ejemplo una escuela, una iglesia, una gasolinera, algún tipo de esa infraestructura, hay que marcarla como punto de referencia. Todos estos datos debe de contener nuestro croquis de localización. Y con eso concluiríamos nuestro pie de plano, o también llamado letrero. Las claves de los planos. Los planos A se refieren a los planos arquitectónicos, y si existe más de un plano arquitectónico se van numerando A1, A2, A3. Los planos B son planos estructurales. De la misma manera, si hay más planos estructurales debe de ser B1, B2, B3. La clave E es para planos eléctricos, la clave H para planos hidráulicos, la clave S para planos sanitarios. Recuerden que se va en el ángulo inferior derecho de nuestro pie de plano y va a variar según el plano en el que estemos trabajando. Actividad 12. Hay que elaborar tu resumen ilustrado de esta clase. Debe contener dos cosas: su resumen ilustrado, obviamente, y el ejemplo del pie de plano con las medidas y dimensiones que vimos en las diapositivas anteriores. Deben de hacerse con reglas legibles, con diagramas, con dibujos, con escuadras. Una vez terminado hay que sacar fotografías de cada hoja, colocarlas en un solo archivo y enviarlas por Google Classroom antes de la fecha de vencimiento, con el nombre del archivo como se especifica en esta diapositiva. Por el momento sería todo. Nos vemos a la siguiente clase, que sería la integración del plano arquitectónico. Hasta luego.